grabar. Listo. Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy se llaman las generalidades del sistema óseo, del sistema articular, del sistema muscular y el sistema nervioso. ¿Listo? Cuando hablamos de anatomía, la palabra anatomía tiene un origen en una palabra griega que se llama anatenein, que se divide en dos componentes, ana y tomos, y que viene, su raíz es griega, que significa descomponer, cortar a través de, y tiene una relación con una palabra latina que se llama disecare, disecar o cortar. En anatomía, los profesores de anatomía y algunos estudiantes, especialmente de medicina, hacemos disecciones, o sea, cortamos el cuerpo para poderlo estudiar de manera organizada. Adicionalmente, la anatomía se conoce como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Esto lo dijeron estos señores de Studi la Target. Porque recuerden que nosotros tenemos una célula. Esa célula me forma un tejido. Ese tejido me forma un órgano. Y ese órgano me forma un aparato o sistema. También se conoce la anatomía como una de las ramas de las ciencias morfológicas. Cuando yo hablo de ciencias morfológicas, hablo de la embriología, de la histología y la anatomía, que es la encargada de estudiar la estructura del cuerpo humano. Esto lo dijeron esos profesores Chataing y Bustamante. La anatomía tiene unas divisiones: anatomía bioscópica o anatomía de superficie. Por ejemplo, ustedes que en su gran mayoría son estudiantes de fisioterapia, van a tener que trabajar con ese tipo de anatomía porque ustedes van a palpar, van a tocar. Entonces se llama anatomía macroscópica. Bioscópica. Tenemos la anatomía macroscópica, la anatomía grande. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un músculo, una región que está en el tórax, entonces usted va a palpar. Tenemos la anatomía sistémica, anatomía de sistemas, la anatomía topográfica o regional. Entonces, el cuerpo se divide en regiones, usted las va a estudiar. Anatomía del desarrollo o la embriología. Entonces, tiene que ver cómo nos formamos desde dos estructuras pequeñas. Anatomía microscópica. Entonces, en la anatomía microscópica estudiamos lo que es la citología, que es el estudio de la célula, la histología, que es el estudio del tejido, y la patología, que es el estudio de las enfermedades que puedan estar presentes en ese tejido. Aquí vemos un corte histológico. Tenemos la anatomía radiológica. Entonces aquí tenemos un rayo X. Entonces, a partir de aquí podemos ver estructuras que están internamente. Profesor, una pregunta. ¿Usted nos está Contame. enseñando algo en la pantalla? ¿Usted no Que lo ve? no solamente vemos el cerebro, profesor. Espérate un momentico otra vez. ¿Ven la ven? Ya, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces qué pena, me devuelvo entonces. ¿Esto lo ven ahí? Sí. Sí, ¿Sí? profe. profe. Ah, bueno, qué pena. Entonces lo que les decía, cuando hablamos de anatomía, entonces esta viene de un origen, de una palabra griega, que significa descomponer, que también se relaciona con la palabra disecare, que en español significa disecar. Entonces en anatomía les decía que se cortan las diferentes partes del cuerpo. La anatomía se define para estos autores de Studi la Target como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Yo les estaba comentando que partimos de una célula, esa célula forma un tejido, ese tejido forma un órgano y ese órgano hace parte de un sistema. También se conoce como una de las ramas de las ciencias morfológicas, que son tres: la histología, la embriología y la anatomía.
Y estos autores, Chatén y Bustamante, dicen que la anatomía es la encargada de estudiar la estructura del cuerpo humano. Entonces, aquí la anatomía se divide en varios campos. Entonces, tenemos la anatomía bioscópica o anatomía de superficie. Les decía que esto, por ejemplo, para ustedes es muy importante porque ustedes van a palpar el cuerpo de un paciente para poder saber en qué condiciones está. La anatomía macroscópica, la anatomía gruesa, la anatomía grande. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un cuerpo humano. Podemos evaluar anatomía de sistemas o la sistémica. Entonces vamos a entenderla desde el punto de vista de sistemas específicos. La anatomía topográfica o regional. Entonces vamos a poder clasificar según las regiones del cuerpo. La anatomía del desarrollo o embriología. Es cómo evolucionamos a partir de un óvulo y un espermatozoide. La anatomía microscópica, que estudia la citología. La citología tiene que ver con el estudio de la célula. La histología, el estudio de los tejidos. Y la patología es el estudio de la enfermedad, o sea, cómo un tejido puede estar afectado. Y aquí tenemos un corte histológico. Tenemos la anatomía radiológica. Entonces aquí tenemos un rayo X. ¿Listo? La anatomía entonces va a tener unos sistemas. ¿Y cuáles son los sistemas que vamos a estudiar? El sistema esquelético, que va a estar conformado por huesos, cartílagos y articulaciones. ¿Cuál es su función? Soportar, proteger y brindar estabilidad al cuerpo. El sistema muscular. Tenemos un músculo esquelético, un músculo liso y un músculo cardíaco. ¿Cuál es su función? Generar movimiento, mantener la postura y generar energía para poderse contraer. Sistema nervioso. Entonces hablamos de un encéfalo o cerebro, médula espinal y nervios. ¿Qué función tiene? Regular las actividades corporales por medio de impulsos nerviosos. Sistema endocrino. Entonces tenemos glándulas endocrinas que su función es regular las actividades corporales. Tenemos el sistema tegumentario. Tiene que ver con la piel, el pelo o cabello, uñas y las glándulas. Su función, ¿cuál es? Proteger, regular la temperatura y eliminar los desechos. Sistema urinario, conformado por riñones, uréter, vejiga, y el encargado de eliminar los desechos a través de la orina. Sistema cardiovascular, tiene que ver con el corazón, vasos sanguíneos, entiéndase venas y arterias. Su función, distribuir oxígeno y nutrientes y recoger CO2 y desechos para ser eliminados. Sistema linfático, digamos lo que esta es una vía paralela al sistema cardiovascular. Tiene un líquido, un tejido que se llama la linfa, hay unos vasos y órganos linfáticos y su función es regresar las proteínas y líquido intersticial a la circulación venosa, brinda protección. Sistema respiratorio, tiene que ver con cavidad nasal, tráquea, bronquios, pulmones y está relacionada con el intercambio gaseoso entre el medio externo y medio interno. Sistema digestivo, entonces tenemos cavidad oral, esófago, estómago y tiene que ver con la degradación de nutrientes, la degradación de nutrientes grandes y absorción de nutrientes pequeños. Y el sistema reproductor tiene que ver con las gónadas, que pueden ser en hombres testículos, en las mujeres ovarios, y es la encargada de la reproducción de la especie humana. Bueno, entonces aquí ya entramos a un tema que tiene que ver con la postura anatómica y los planos anatómicos. Cuando hablamos de esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque dependiendo de esto de aquí en adelante, yo voy a hablar o vamos a hablar en términos muy anatómicos. Es
Cuando hablo de la posición anatómica, que realmente no es posición, sino postura anatómica, estos planos anatómicos son divisiones a través de líneas imaginarias. Eso no lo vamos a ver en el cuerpo, que han dividido el cuerpo en tres, a través de tres planos para su entendimiento. Entonces aquí tengo esta postura, que es la postura bípeda, o sea, postura de pie. La posición anatómica la definimos como tener las piernas separadas, las palmas de las manos orientadas hacia adelante y la mirada al frente. Hay una línea imaginaria que va de derecha a izquierda que va a dividir el cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. O sea que aquí esto es anterior y esto es posterior. Y a esta línea le llamamos el plano, aquí le voy a hacer una línea gruesa, plano coronal o plano frontal. Él es el responsable de dividir el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. Tengo otro plano que es una línea que va a ir de atrás hacia adelante, o sea, de posterior a anterior o viceversa, de anterior a posterior. Y se llama el plano sagital. Esa línea divide el cuerpo en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. O sea, divide el cuerpo por toda la mitad. Pasa, por ejemplo, entre los ojos, pasa por la mitad de la nariz, pasa por la mitad del tórax, sigue, da la vuelta por su parte posterior, sube por los glúteos y por toda la columna. Y el último plano es este que se llama el plano transverso, que divide el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. ¿Listo? Entonces, estos son los tres planos. ¿Existen más planos? Sí. Sin embargo, en nuestro caso, nos interesan estos tres. De pronto los estudiantes, bueno, ustedes que son de fisio, más adelante cuando tengan la oportunidad de una asignatura que se llama biomecánica, van a poder evaluar más planos de movimiento. Entonces, en relación a los planos, vamos a tener algo que se llaman los términos de dirección, los términos direccionales. Según el plano sagital o plano mediano, yo voy a tener dos conceptos, medial y lateral. Medial significa que me acerco a la línea media. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a hacer una linecita aquí. Asumamos de que esta es la línea media. Y cuando hablo de medial, quiere decir que me acerco a la línea media. Y si hablo de lateral, me alejo de la línea media. Pero esto pensado en términos del tronco. ¿Listo? Si hablo de anterior y posterior, entonces anterior sería adelante, posterior sería atrás. Anterior también se conoce con el nombre de ventral, posterior con el nombre de dorsal. Voy a hablar, según el plano transverso, de superior e inferior. Entonces el plano transverso está a la altura, aquí voy a proyectar esta línea, del ombligo. Entonces me divide en dos mitades. Si voy hacia arriba, sería superior o craneal. Y si voy hacia abajo, sería inferior o caudal. En relación con el tronco y en especial con las extremidades superiores y extremidades inferiores, voy a hablar del término proximal y distal. Les voy a colocar aquí un ejemplo. Esta parte de la mano y este es el antebrazo. Entonces, la mano
relación al tronco es distal porque es la parte más alejada. El antebrazo en relación con el tronco y comparado con la mano sería proximal, pero eso puede cambiar. Voy aquí al brazo. Entonces voy a comparar el brazo con el antebrazo. El antebrazo en relación al tronco sería distal y el brazo en relación al tronco y al antebrazo sería proximal. Chicos, ¿eso lo entienden o tienen alguna pregunta allí? Listo. También van a haber otros términos de dirección, van a ir emparejados. Entonces tengo aquí superficial y profundo. Entonces, superficial sería la parte que está más hacia afuera, más externa. En este caso, por ejemplo, la piel sería superficial. Profundo sería un hueso. Central y periférico. Entonces, cuando hablo de central y periférico, me estoy refiriendo a el sistema nervioso. Entonces, central porque viene por toda la mitad. Periférico es el que va hacia los lados. Cuando hablo de parietal y visceral, estoy hablando de un órgano que está dentro de una cavidad. Entonces, miremoslo aquí. Supongamos que esto es una cavidad. Entonces aquí tenemos, créame que esto es un pulmón y créame que esto es otro pulmón. Estos pulmones van a estar delimitados por una pared, que sería esta. Entonces, la estructura que esté orientada hacia la pared se le va a llamar parietal y la estructura que esté orientada hacia el órgano se le va a llamar visceral. Por ejemplo, tenemos algo que se llama pleura, que va a tener hacia la parte de la pared, pleura parietal, hacia la parte del órgano, pleura visceral. Tenemos otro concepto que se llama ipsilateral, que es igual a homolateral, contralateral, que es igual a heterolateral. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, movimientos homolaterales. Voy a mover el miembro superior derecho y el miembro inferior derecho. Los movimientos son por el mismo lado. Voy a hablar de movimientos heterolaterales, o sea, contrarios. Voy a mover el miembro superior izquierdo y voy a mover el miembro inferior derecho. Entonces son movimientos que están cruzados. A eso le llamamos contralaterales o movimientos heterolaterales. Y si los hablamos por el mismo lado, ipsilaterales u homolaterales. Bueno, también se pueden presentar unas secciones, unos cortes. En el vivo, a través de tomografías computarizadas o herramientas diagnósticas, yo puedo hacer, esto es una pierna, entonces hay un corte longitudinal. Entonces, las piernas se separan aquí, o sea, yo puedo separar la pierna, o sea, perdón, puedo abrir la pierna porque la partí a la mitad. Esto sería un corte transverso y eso sería un corte oblicuo. Esos cortes se pueden dar en realidad, sí, claro, algún tipo de accidente o trauma puede generar eso, pero normalmente son cortes que se hacen con ese tipo de ayudas diagnósticas para poder entender las estructuras internas. Muy bien. Luego de allí, ¿qué hacemos? Entonces ya nos vamos a una postura. Cuando hablamos de postura, vamos a hablar de tres posturas básicas.
pongámoslo en otro color aquí, 3 posturas básicas. Entonces, las posturas son bípeda, entiendas estar de pie, sedente, entiéndase que es estar sentado, y decúbito, perdón, sedente, decúbito. Esto significa estar acostado. Sorry. Estas son las 3 posturas. Ya vimos la primera, que es la postura bípeda, cuando hablamos de la postura anatómica normal. Y aquí tenemos esta postura, que es la postura en decúbito. Entonces yo voy a hablar de cúbito supino, boca arriba, decúbito prono, boca abajo, decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo. Nosotros no hablamos de acuéstese boca arriba, acuéstese boca abajo y acuéstese de lado. Utilizamos esos términos. Ahorita, por el tema de la pandemia, la postura que más se utiliza en los pacientes que están en UCI es la postura de pronada o de cúbito prono, boca abajo, porque esto permite que los pulmones puedan funcionar de mejor manera. Muy bien, entonces vamos a hablar del esqueleto humano. Entonces el esqueleto humano hace parte del sistema óseo, o es todo lo que reúne al sistema óseo, y está conformado por huesos. Entonces, cuando hablamos de huesos, vamos a hablar de un total de 206 huesos ya en el adulto. Se va a dividir en 2 esqueletos. Un esqueleto axil, que está conformado por la cabeza y el tronco, y un esqueleto apendicular, que está conformado por los miembros superiores, que se dividen en brazo, antebrazo y mano, y por los miembros inferiores, que se dividen en muslo, pierna y pie. Esos son el esqueleto apendicular. Chicos, permítanme un momentico, por favor. Me saca. ¿Listo? Bueno, entonces, este esqueleto, el esqueleto axil, va a tener 80 huesos, que van a ser 28 a nivel del cráneo, o sea, acá arriba en la cabeza, 24 costillas, que están aquí en el tórax, un hueso ioides, que es el hueso flotante. A nivel de la columna vertebral, si hablo en términos de huesos, voy a tener 26 huesos. Si hablo en términos de vértebras, voy a tener 33, que esto lo vemos cuando estemos ya en la parte de dorso, y un esternón. Si sumamos esto, nos da 80. Y el esqueleto apendicular, que tiene que ver con las extremidades superiores e inferiores, va a tener 126 huesos, 64 huesos en miembro superior y 62 huesos en miembros inferiores. Bueno, entonces los huesos, para su estudio, se han clasificado de la siguiente manera. Vamos a tener huesos largos o longos. Por ejemplo, el fémur es un hueso largo. Los huesos van a tener una parte, un extremo que se llama la epífisis, una parte intermedia que se llama metáfisis y una parte inferior que se llama la diáfisis. La epífisis, yo voy a tener acá hueso esponjoso, y en la parte de la diáfisis hueso compacto. Vamos a tener huesos cortos que en su forma son similares a estos. La diferencia es que son más cortos por su longitud.
Tenemos huesos planos. Bueno, ¿dónde encuentro huesos cortos? En los dedos de la mano y en los dedos del pie. Tengo acá huesos planos. Los huesos planos yo los voy a ubicar en la cabeza, especialmente en el cráneo. Y estos huesos tienen una característica, que van a tener una cortical o una lámina externa, una lámina interna, y aquí van a tener un tejido que se llama el diploe, que está en medio. Porque ellos lo que van a hacer es que dentro, en la parte interna, pues va a haber una bóveda donde va a estar el cerebro, entonces lo va a proteger. Y no puede ser pesado, no puede ser hueso compacto, porque si fuese hueso compacto, pues pesaría muchísimo. Vamos a tener huesos irregulares que no tienen una forma definida. Por ejemplo, esta es una vértebra. Huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son aquellos huesos que se forman dentro de un tendón. Y vamos a tener los huesos bormianos o huesos de la sutura, que son huesecitos que solamente los vamos a ver en las suturas que forman los huesos planos que están en el cráneo, que están aquí. No vamos a tener huesos bormianos en otra parte. Muy bien. Nosotros vamos a tener algo que se llaman los accidentes óseos. Los accidentes óseos son características o formas que tienen los huesos. Por ejemplo, aquí tenemos la mandíbula y esto se conoce como la cabeza de la mandíbula o el cóndilo mandibular. En la parte inferior de ella hay una depresión y a esto le llamamos la fóvea o fosa mandibular. Tenemos en la parte inferior una saliente, algo rugosa, que se llama la tuberosidad. En este caso se llamaría la tuberosidad masentérica, esta que está a este lado, y acá la tuberosidad pterigoidea. Aquí en este hueso grande, se llama el hueso frontal, tenemos los tubérculos, y los tubérculos son unas salientes redondeadas. Y acá en la parte inferior tenemos los túberes mentales. ¿Listo? A nivel de otras estructuras, vamos a tener algo que se llama proceso o apófisis. Ambos se pueden llamar de la misma manera. Sin embargo, un proceso puede ser una saliente que sea redondeada y una apófisis puede ser una saliente que sea puntiaguda. Pero igual se le puede decir de la misma forma, ¿no? Proceso o apófisis, que puede variar entre la saliente si es redondeada o la punta si es aguda. También tenemos unas estructuras que se llaman los forámenes. Un foramen es un espacio, un orificio que permite la comunicación de dos sitios, de dos áreas. En algunos textos usted lo va a encontrar con el nombre de agujero. Nosotros le vamos a llamar foramen. Listo. Entonces los huesos se unen y me van a formar algo que se llaman las articulaciones. Entonces, chicos, cuando hablamos de articulaciones, vamos a hablar de estructuras o de la unión funcional de dos o más huesos. ¿Listo? Bueno, entonces las articulaciones se pueden clasificar de tres formas. Las voy a poner aquí. Según el tejido, según su forma y según los ejes de movimiento. Esas son las tres clasificaciones de
las articulaciones. Entonces la primera clasificación que vamos a ver es según el tejido. Estas se clasifican en tres: fibrosas, aquí tenemos, que dicen que son aquellas articulaciones que entre sus caras articulares hay un tejido fibroso y que según la literatura carecen de movimiento. Yo colocaría ese carecen de movimiento, lo colocaría entre paréntesis. Entonces voy a colocarle voy a resaltarlo aquí. Dicen que carecen de movimiento. Ahora miremos el porqué. Luego tenemos articulaciones cartilaginosas. Son aquellas articulaciones que entre sus caras articulares hay un cartílago que las une y que comparadas con las anteriores tienen un mayor movimiento. Entonces señalo aquí, ligero movimiento. Y tenemos las sinoviales, se caracterizan por tener una cavidad articular, por tener líquido articular y presentan mucho movimiento. Entonces, estas son las tres articulaciones o las tres clasificaciones grandes según el tejido. A su vez, cada articulación, según el tejido, va a tener una clasificación individual. Entonces vamos a las articulaciones fibrosas tipo sutura. Las tipo sutura yo las voy a encontrar en los huesos planos que están en la cabeza, aquí. Entonces esas suturas es como una sutura, han visto de pronto a alguien cuando le cogen puntos, es así como, bueno, sería más fácil así, si lo hago de esta manera. Es como en forma cerrada. ¿Listo? Así la vamos a ver. Se llaman tipo suturas y solamente las vemos aquí, en el cráneo. Tenemos las articulaciones tipo sindesmosis. ¿Qué significa eso? Que entre dos huesos hay un ligamento interóseo o una membrana interósea. Aquí, por ejemplo, esto es la tibia y la fíbula, que son huesos que hacen parte de la pierna. Y tenemos las articulaciones fibrosas tipo gónfosis. Las tipo gónfosis son aquellas articulaciones donde hay una cavidad cónica y entra algo allí. Por ejemplo, esto es el alvéolo dental y allí entra el diente y se articula allí. ¿Se acuerdan que yo le había señalado que las articulaciones fibrosas, dice la literatura, que carecen de movimiento? Sin embargo, eso no es cierto, porque los dientes con el paso del tiempo tienden a moverse. Por eso, algunas personas les hacen tratamiento de ortodoncia. Entonces, las gónfosis sí tienen movimiento. Un movimiento muy mínimo, pero lo tienen. Vamos a las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas que van a estar unidas por un cartílago. Entonces, una clasificación de ellas son las articulaciones tipo sincondrosis. La sincondrosis, entre sus caras articulares hay un cartílago hialino, y este cartílago hialino es rico en agua. ¿Qué sucede con ese cartílago? Que con el paso del tiempo tiende a osificarse, se hace deshidrata y se hace rígido. ¿Dónde voy a tener articulaciones sincondrosis? Aquí en el esternón tengo la sincondrosis manubrio-esternal y aquí tengo la sincondrosis sifoesternal. Y también la voy a tener en las partes laterales, a nivel de costillas, de cartílago costal y esternón. Tengo las articulaciones tipo sínfisis, también son cartilaginosas. Sin embargo, aquí hay un cartílago que es un poco más rígido, se llama un fibrocartílago, y voy a encontrar una sínfisis a nivel del pubis y voy a encontrar una sínfisis a nivel de las vértebras. Entre cuerpo y cuerpo vertebral va a haber un disco.
Entonces tengo una sínfisis púbica y una sínfisis intervertebral. Y voy a tener ya la otra clasificación, que son las articulaciones sinoviales. De las articulaciones sinoviales se clasifican en dos: simple y compuesta. La diferencia está en que las compuestas hay un disco o menisco articular en medio de las carillas articulares. La simple no lo tiene. Ambas articulaciones sinoviales, como simple y la compuesta, tienen características comunes. Primero, que tienen líquido sinovial. Segundo, tienen una cápsula articular. Y tercero, que son las articulaciones que más movimiento tienen en el cuerpo. Muy bien. Entonces, ya vimos la primera clasificación según el tejido. Ahora vamos a ver la clasificación según la forma. Entonces, la forma es la que va a tener la articulación, y esa forma nos la da, solamente la tenemos en las articulaciones sinoviales. No tenemos esta clasificación en las fibrosas y en las cartilaginosas. Entonces, hablamos de una articulación condílea. Entonces, hay un cóndilo, una cabeza redondeada, que se relaciona con una superficie articular. Es una articulación condílea. Un ejemplo de ella, la articulación temporomandibular. Una articulación elipsoidea. Una cara articular tiene esta forma de elipse y tiene una cavidad articular, una cavidad articular que va a permitir su desplazamiento. ¿Dónde encuentro ese tipo de articulación? A nivel de la muñeca, de la articulación radiocarpiana. Tengo una articulación en forma de silla de montar, que aquí la veo. Entonces tengo una estructura de esta manera que se va a conectar con otra estructura que va a tener esta forma. Bueno, aquí no me salió muy bien. Entonces van a tener, ustedes se han montado a caballo. Un caballo tiene una silla de montar, entonces tiene una forma donde la persona, cuando se sienta el jinete, se pueda acoplar bien a ella. Tenemos una articulación en forma de gínglimo o tipo bisagra. Entonces una bisagra es así, que hay un segmento que se acerca o se aleja de él, por ejemplo como las puertas. Y una tipo trocoidea es donde hay un eje y sobre ese eje se rota. Voy por acá, ¿quién pregunta algo? Listo, bueno, entonces esas son las articulaciones según la forma. Ahora, la otra clasificación es según los ejes de movimiento. Entonces, cuando hablo de ejes de movimiento, si ustedes se acuerdan de la física de su colegio, hablábamos de algo parecido a un plano cartesiano. Y estos ejes van a estar asociados o relacionados con los planos. Entonces voy a tener un eje que va hacia arriba y hacia abajo, o sea, superior e inferior. Un eje que va hacia adelante y atrás, o sea, antero posterior, y un eje que va de lateral a medial. Yo puedo tener articulaciones que se mueven en un solo eje, o sea que le llamamos uniaxiales. ¿Qué significa eso? Que puede que se mueva hacia arriba y abajo, hacia adelante y atrás, o lateral y medial. Si se mueve solamente en un eje, lo voy a llamar uniaxiales o también planas, porque las planas solamente se deslizan en alguno de los ejes. Dentro de esas, ¿cuáles puedo clasificar? Entonces las tipo gínglimo, las tipo bisagra, o las trocoideas, o las tipo pivote. Esas hacen parte de las uniaxiales, que significa que solamente se mueven en un eje. Tengo las biaxiales, que se mueven en dos ejes. Por ejemplo, coloquémoslo aquí, se mueven hacia arriba
y hacia adelante. O se mueven hacia adelante y hacia los lados. O se van a mover hacia los lados y hacia arriba. ¿Quiénes clasifican allí? Las condilias, las elipsoideas y las sillares. Y me quedaría las esferoideas. Y las esferoideas se van a mover en todos los ejes. Hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados. ¿Listo? Ahora, viene algo. Resulta que desde el punto de vista de... ¿Ustedes se acuerdan en su colegio de los vectores? En la física. Sí. Bueno, entonces, a usted le decían que cuando dos ejes se cruzan, puede surgir un vector resultante. Entonces, por ejemplo, tengo el vector que va hacia arriba y hacia adelante. Tengo un vector resultante aquí. Un vector que va entre el que va hacia los lados y hacia adelante, que sería este. ¿Listo? Entonces resulta que este vector resultante va a ser que una articulación que sea biaxial se convierta en poliaxial. ¿Qué significa eso? Que en el cuerpo humano nosotros no tenemos articulaciones biaxiales. Tenemos articulaciones uniaxiales o poliaxiales. Biaxiales no tenemos. Por la explicación que les daba ahorita. Si se mueve en un eje hacia arriba y hacia abajo y en otro eje hacia adelante y atrás, pues va a haber un resultante que va a permitir que se mueva en un tercer eje. Entonces solamente tenemos uniaxiales y poliaxiales. Muy bien. Entonces aquí vemos ejemplo de ellas. Por ejemplo, una articulación uniaxial tipo pivote. Esta es la primera vértebra cervical que se llama el atlas. Esta es la segunda vértebra que se llama el axis. Y aquí el atlas rota sobre el diente del axis. Y a eso le llamamos una articulación trocoidea o tipo pivote. Aquí tenemos una articulación sinovial tipo gínglimo, tipo bisagra. Entonces esta es la del codo. Tengo el húmero y la ulna. Solamente se mueve en un eje. Aquí tengo una en forma de elipse. Tengo el radio, que es un hueso del antebrazo, el escafoides, que es un hueso de la fila del carpo, y se forma la articulación radiocarpiana. Y tengo una articulación aquí esferoidea, este es el húmero, esta es la cavidad glenoidea de la escápula y tengo esta articulación que es la que más movimiento tiene. Aquí tengo otro ejemplo, entonces tengo la articulación en silla de montar que corresponde al primer dedo, al dedo pulgar, tipo bisagra, aquí muestran el ejemplo, tipo esferoidea a nivel de la cadera y aquí tipo bisagra a nivel del tobillo. Bueno, entonces ya dejamos el sistema óseo y pasamos al sistema muscular. El sistema muscular, entonces, ¿qué me permite hacer? Generar contracciones, mantener la postura y generar energía. ¿Energía a partir de qué? De las contracciones musculares. Entonces, el músculo si saco un pedazo de él, yo voy a tener aquí un músculo que va a estar conformado por unas de fibras musculares y a su vez las fibras musculares van a estar conformadas por algo que se llaman las miofibrillas. Y las miofibrillas van a tener unas bandas transversas, por eso le dan la característica de músculo estriado. Entonces el músculo estriado se clasifica en esquelético y cardíaco. En este caso sería un músculo estriado esquelético. Y estas bandas transversas, que es el sitio donde está el sarcómero, o sea, donde están esas bandas, se van a contraer. Y cuando se contraen generan el movimiento a nivel de las articulaciones.
Ahora, si cojo ya el músculo, voy a tener un tejido epitelial que lo recubre, que se llama el epimicio. Entonces, tengo la fibra muscular, la saco, o sea, el músculo entero. Aquí tengo el fascículo muscular donde están todas las fibras. Se llama el perimicio. Y a cada fibra voy a tener el endomicio, que es el que lo cubre. Y voy a llegar a la unidad funcional del músculo que se llama el miocito. Miocito con C. Muy bien, los músculos se van a unir a los huesos a través de una estructura que se llama tendón. El tendón es una especie de resorte que lo que hace es transmitir la fuerza generada por la contracción muscular. Entonces los músculos me van a generar contracciones y las contracciones se van a clasificar en tres. Les voy a colocar aquí el chancuco. Entonces, por ejemplo, tengo isotónicas y las isotónicas se clasifican en concéntricas y excéntricas. Tengo las isométricas y tengo las isocinéticas. Entonces, todas las inserciones de las contracciones, perdón, van a tener algo que se llama origen e inserción. ¿Listo? Lo voy a poner aquí. Origen. Las letras se cambiaron de color. ¿Las ves de qué color? Ok, no, nada. Así que te volviste daltónico ya, tan rápido. Primer día de clase ya los ojos se cambiaron. Es una broma, ¿no? No lo vas a tomar a pecho. Listo. Entonces tenemos aquí. ¿Qué sucede? Cuando yo hablo de las contracciones isotónicas concéntricas, voy a hacerles un dibujito acá. Aquí. Voy a tener aquí arriba algo que se llama el origen y acá abajo algo que se llama la inserción. Entonces, en la concéntrica, ¿qué sucede? La inserción se acerca al origen y eso hace que la estructura cambie, que el ángulo aumente. A eso le llamamos una contracción isotónica concéntrica. O sea, que el músculo se acorta, acercando la inserción al origen. La contracción isotónica excéntrica genera lo contrario. La inserción se aleja del origen. ¿Listo? En la contracción isotónica isométrica, voy a colocar aquí el ejemplo este sería el brazo. Aquí tendría el codo y el antebrazo. La distancia entre aquí voy a hacer la figurita, entre el origen y la distancia va a ser la misma, no va a cambiar. ¿Listo? Y la última, que sería la isocinética, que la coloco aquí, tiene una característica, que la velocidad de contracción de la contracción isotónica concéntrica es igual a la velocidad de la contracción isotónica excéntrica. Y para ustedes que son en su mayoría o todos son de fisio, pues esto es muy importante, porque eso más adelante lo van a ver. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que se demore acercándose la inserción al origen va a ser el mismo tiempo que se demore la inserción alejándose del origen. ¿Listo?
Entonces, esos son los 3 tipos de contracción. ¿Allí tienen alguna pregunta, chicos? No, profe, todo va bien. ¿Listo? Bueno. Entonces, resulta que a partir de todo lo que vimos ahora, el cuerpo tiene un sistema que se llama de palancas. De las palancas es una propiedad mecánica que existe en el cuerpo a través del cual se puede mover. Las palancas van a tener 3 componentes. Se los voy a colocar aquí. Entonces, nivel. Aquí coloco componentes. Entonces, tengo nivel 1, 2, 3. Y acá vamos a tener componente 1, componente 2 y componente 3. Los componentes de una palanca son el apoyo, la potencia y la resistencia. Entonces, el primer nivel, lo que define si es de primero, segundo o tercer nivel es lo que está en medio. Entonces, en el primer nivel está la A, que sería el apoyo. En la de segundo nivel está la resistencia. Y en la de tercer nivel está la potencia. Los otros 2 los puede poner en el orden que quiera. Lo que importa es lo que está en la mitad. Entonces veamos aquí. Aquí tenemos el origen. Aquí tenemos la inserción. Aquí tenemos la resistencia, uno de los componentes. Aquí tenemos el punto de apoyo que sería la A. Y aquí tendríamos la potencia que sería el músculo que al contraerse va a generar el movimiento. Cuando la inserción se acerca al origen, ¿qué tipo de contracciones? Chicos, cuando la inserción se acerca al origen, ¿qué tipo de contracciones? Excéntrica. Es una contracción isotónica concéntrica. Concéntrica. Y cuando la inserción se aleja del origen, ¿qué tipo de contracciones? Excéntrica, ahí sí. Una contracción isotónica excéntrica. Muy bien. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Mira, de primer nivel, la F, eso está en inglés, entonces la E sería energy, que en nuestro caso sería la P de potencia. La F significa fulcrum, sería la A, que sería la articulación. Y la R en algunos textos aparece como W, weight, que es peso. Aquí sería la resistencia. Entonces, mira, tengo aquí la A en medio de la P y la R. ¿Sí ven? Primer nivel. No importa lo que usted coloque adelante o atrás de ella. Segundo nivel. Tengo la resistencia entre la A y la P. Mire, la resistencia entre la A y la P. Y la última, tengo la P entre, en este caso, la A y la R. Sería tercer nivel, la P, entre la A y la R. O sea, si usted se aprende esto, ya se sabe las palancas musculares. Muy bien. Los músculos, entonces, para poder generar lo que tiene que estar relacionado con el movimiento, se clasifican en 3. Entonces, ellos cumplen unas funciones. Se llaman agonista, sinergista y antagonista. Entonces voy a colocarles aquí el chancuco. Entonces, el agonista es el responsable del movimiento y él hace una contracción isotónica concéntrica. El sinergista hace una contracción isotónica concéntrica
y el antagonista hace una contracción isotónica excéntrica. ¿Entienden eso? Sí, Chicos, profe. ¿Puedo volver a repetir, porfa? el agonista hace una contracción isotónica concéntrica. ¿Qué significa eso? Que la inserción va hacia el origen. El sinergista hace lo mismo, una contracción isotónica concéntrica, la inserción va hacia el origen, y el antagonista hace una contracción isotónica excéntrica, que la inserción se aleja del origen. Entonces, vamos a mirar aquí este ejemplo. Aquí hay dos músculos que van a trabajar. El agonista en el movimiento de flexión del codo se llama, el músculo se llama el braquial. Entonces, si él es el agonista, ¿qué contracción hace? Concéntrica, ¿no? Concéntrica. Hace isotónica concéntrica. Recuerde, chicos, siempre tienen que decir isotónica concéntrica. El sinergista de él se llama el bíceps braquial. ¿Qué tipo de contracción hace? Contracción isotónica concéntrica. Muy bien. Y bíceps. Aquí me equivoqué. Y el antagonista sería el tríceps braquial. Entonces, ¿ese qué tipo de contracción hace? Contracción isotónica excéntrica. Isotónica excéntrica. Muy bien. Este también hace lo mismo. Este, perdón, sería el sinergista. Sinergista. Y este sería el antagonista. Listo. Ahora, estamos hablando de la flexión del codo. Si yo cambio, por ejemplo, en la extensión del codo, el que está de antagonista pasaría a ser el agonista. O sea, que este dejaría de ser una contracción isotónica excéntrica y pasaría a ser una isotónica concéntrica. Entonces, todo el tiempo cuando el cuerpo se mueve, ese es el juego que hay entre las articulaciones, en ser concéntrico, excéntrico, concéntrico, excéntrico. A partir de todo eso, chicos, entonces se generan los movimientos del cuerpo. ¿Qué movimientos vamos a tener? Aquí voy a colocar una línea para que entiendan algo. Esta línea corresponde a qué plano. Sí, Corona. coronal. El plano coronal, porque yo estoy viendo adelante y atrás. ¿Listo? Entonces aquí tengo movimientos de flexión y extensión que van a ser propios, van en parejas del plano, o sea, los puedo ver en el plano coronal. ¿Listo? Extensión y flexión a nivel de la muñeca. Aquí tengo extensión y flexión a nivel del hombro. Aquí tengo extensión y flexión a nivel de la cadera. Aquí voy a trazar otra línea. Voy a cambiar de imagen. ¿Qué plano es? Ahí está. El plano sagital. Entonces yo voy a tener flexión lateral derecha y flexión lateral izquierda. Aquí voy a trazar esta línea. ¿Qué plano es? Plano sagital. Entonces si yo lo veo de lado, puedo entender ese movimiento, pero sigue siendo flexión y extensión. Ahora vámonos a otros movimientos que puedo tener. Voy a tener un movimiento que se llama pronación y supinación, donde una estructura rota sobre su propio eje. Entonces aquí a nivel de la radio ulnar. Aquí a nivel de la cadera, algún movimiento que se llama circunducción. Aquí tengo un movimiento que se llama abducción y aducción, que es este que vemos aquí. Trazo la línea, entonces vuelve y juega, es una línea, perdón, es una línea que viene aquí.
Me alejo y me acerco a la línea media. Abducción es alejarse de la línea media. Aducción es acercarse a la línea media. Aquí lo tenemos a nivel de miembros inferiores. Abducción se aleja. Aducción se acerca. ¿Listo? Bueno. Del sistema muscular pasamos al sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso se va a clasificar en dos. Un sistema nervioso central que tiene que ver con el encéfalo y médula espinal, y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se forma de raíces espinales que salen a través de la médula espinal y van a ir hacia la periferia, hacia las extremidades superiores y hacia las extremidades inferiores. El sistema nervioso va a tener una unidad funcional que se llama la neurona. Entonces, esto es muy similar a lo que vimos a nivel del músculo. Tenemos un tejido que lo recubre que se llama el epineurio, unos fascículos internos que están cubiertos por algo que se llama el perineurio, y si yo saco uno de esos fascículos voy a tener el endoneurio. El axón, que recuerden que una neurona tiene como esta formita, que parece una especie de cometa, es una proyección. Entonces este axón va a tener unas células que se llaman las células de Schwann que van a estar cubriéndolo. Y estas células van a permitir que el impulso nervioso se dé. Entonces aquí lo vemos de esta manera. En el sistema nervioso va a haber un juego que es una entrada que va a ser un estímulo y una salida que es una respuesta. Entonces, el estímulo siempre va a estar asociado a una neurona sensorial, o sea, a algo que sentimos. Y la salida siempre va a ser algo motor. Entonces yo tengo a nivel de la piel una entrada, hay un receptor, entonces aquí recibo la información, entra, va a un ganglio, sube a la médula por la médula espinal, llega al encéfalo y de acá se da una respuesta. Y esa respuesta se va a dar a través de un componente que se llama eferente, o sea, o efector, salida, la aferencia a la entrada y luego va a llegar a un músculo o alguna parte del cuerpo que va a hacer el movimiento. Entonces, yo siempre coloco este ejemplo y espero lo entiendan para poder comprender este jueguito. Imagínense, niñas, que ustedes van en la calle y pasa una de estas personas que a veces son como algo desagradables, especialmente un hombre, que les toca la nalga, un completo desconocido. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes? Me gustaría verlos. ¿Qué harían ustedes? Insultar. Le meto puño. Bueno, entonces alguien lo insulta, alguien le pega un puño, listo. Eso es una entrada. O sea, ¿la entrada cuál fue? La tocada de la nalga. ¿Listo? ¿Cuál fue la salida? El insulto, el puño, arrancar a correr, nombrarle a la mamá en diferentes formas, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos una entrada y tenemos una salida. El mismo ejemplo. Te toca la nalga, pero ahora quien te la toca es tu novio. Pregunta, ¿el estímulo sigue siendo el mismo? No. ¿No? ¿La tocada de la nalga sigue siendo la misma o es diferente? Diferente. ¿Por qué si es la misma nalga? O sea, te tocan la nalga. ¿Ah? Diferente persona con más confianza. No, pero lo que cambia es la respuesta. Claro, porque es O sea, como a tu persona de novio, confianza, ¿no? a tu novio, ¿qué le vas a decir? Gracias, papi, un piquito, Sí. hágale pues, lo que sea, ¿cierto? La pregunta que yo hago es, ¿cambia el estímulo? No, no cambia No. porque es la misma. Cambia. Es la misma nalga y es la misma tocada. Lo que cambia es la
respuesta. Respuesta. Ahora, volvemos al mismo ejemplo. Te toca la nalga el cirujano plástico que te está evaluando para ponerte unas prótesis. ¿Qué va a cambiar? ¿La respuesta? Sí, claro. Al cirujano usted le da un piquito, ¿no? ¿Cierto? Se le dice, siga tocando para que quede bien organizada, bien puesta la prótesis. Entonces, lo que cambia es la respuesta y la respuesta va a estar dada por la información que yo tengo a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa hoy? Ustedes antes de comenzar la clase, muy probablemente no tenían conocimiento de estas cosas. Ya generamos un estímulo de qué tipo? Auditivo. Y hay una serie de respuestas a nivel de su sistema nervioso. Ahora nos vamos acá. El ejemplo, entonces, supongamos que esta es la nalga. Bueno, está peluda, pero no importa que sea la nalga. Ahí el estímulo entra. Esta es la médula espinal. Aquí tengo una raíz posterior, una raíz anterior. Las astas posteriores de la médula reciben la información. Eso es sensitivo, sube médula espinal, llega al encéfalo, se procesa la información, se da respuesta a través de la vía motora que está por las astas anteriores de la médula, sale por aquí, llega un músculo y se da la respuesta. La cachetada, te tocaron la nalga, sube la información, baja, pum, salió la cachetada. ¿Cuánto se puede demorar eso? La velocidad del impulso nervioso, más o menos a 100 metros por segundo. Eso es lo que se da allí. Puede pasar que hay veces la información no tiene que subir hasta allá. Y eso se llama el arco reflejo. Por ejemplo, me chusé el dedo con un alfiler. De una lo retiras o tocaste algo caliente, lo retiras. Porque la información no va a llegar hasta la médula, hasta el encéfalo, sino que la información va a ser rapidito. Porque ya tenés dentro de tu sistema clasificado que si algo te chuza o algo te quema, vos inmediatamente te retiras de allí. Pero hay personas que tienen algún tipo de patología que eso no lo sienten, que su sistema, su parte sensitiva se ha alterado. Por ejemplo, los diabéticos o las personas que tienen lepra. Dentro del sistema nervioso también tenemos algo que se llama el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, tiene que ver con el manejo de otras estructuras a nivel del cuerpo que no lo hacemos de manera voluntaria. Entonces, aquí los receptores van a estar en las paredes de las vísceras. ¿Cuáles vísceras? Vasos sanguíneos, corazón, hígado, intestino, pulmones, etc. Y los efectores van a estar en los músculos lisos que hagan parte de estas estructuras, a nivel del sistema conducente cardíaco, o sea, el corazón genera energía, y a nivel de las glándulas. Te sigue siendo el mismo juego. Tengo una entrada a través de un receptor, llega un ganglio, sube a nivel de médula espinal y luego se da la respuesta. Entonces, a nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿qué voy a encontrar? ¿O dónde lo voy a ubicar? A nivel del tallo cerebral y a nivel de la médula sacra. Y el sistema nervioso simpático tiene que ver con la médula torácica, donde los puedo ubicar, y a nivel de los segmentos lumbares 1 y 2. Entonces, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué hace? A nivel de la pupila, genera una contracción de la pupila, inhibe las glándulas lacrimales para la producción de lágrimas. A nivel de las glándulas que están en la cavidad oral, aumenta la salivación. A nivel del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. A nivel de los pulmones, hace una constricción, una broncoconstricción. A nivel del estómago, aumenta la función digestiva. A nivel de intestinos, aumenta la motilidad a nivel intestinal, y a nivel de la vejiga la contrae. El sistema simpático, ¿qué hace? Lo contrario. Si el parasimpático contrae la pupila, el simpático, ¿qué hace? La dilata, porque el sistema simpático tiene que ver con la alerta. A nivel de las glándulas salivares la inhibe. A nivel del corazón lo acelera.
A nivel de pulmones genera una broncodilatación. A nivel del sistema al estómago disminuye la función a nivel de él. A nivel de las glándulas suprarrenales aumenta la secreción de adrenalina. A nivel del sistema digestivo disminuye la función y a nivel de la vejiga inhibe la contracción de ella. Entonces, el sistema simpático me activa, me acelera, el sistema parasimpático me tranquiliza y me relaja. Aquí tenemos el sistema nervioso somático. Entonces, el somático tiene que ver con lo que no controlamos de manera voluntaria. Lo que no controlamos de manera no voluntaria. Entonces, la información, tengo unos receptores a nivel del músculo que la información asciende a través de la médula espinal, llega al cerebro, se hace un proceso de retroalimentación y la información se devuelve. ¿Listo, chicos? Bueno. ¿Preguntas hasta allí?